Explainers, hoy vamos a hacer una lasaña vegana increíble. Como ven, aquí ya la cocina está vestida de Navidad y bueno, sin más que decir, vamos por ese delantal y comencemos a cocinar. Comenzamos cortando 250 gramos de champiñones en trozos medianitos. Seguimos cortando una cebolla cabezona y un zucchini mediano en cubitos pequeños. Picamos 2 dientes de ajo y reservamos para más tarde. Agregamos media cucharada de aceite de oliva a una sartén. La esparcimos por toda la superficie y dejamos que se caliente un poquito. Añadimos los champiñones, salpimentamos a gusto y agregamos un poquito de tomillo seco o fresco. Cocinamos a fuego medio alto revolviendo constantemente. Aquí queremos evaporar la mayor cantidad de agua posible. Una vez estén doraditos, sacamos del fuego y reservamos. En la misma sartén agregamos media cucharada de aceite de oliva. Añadimos la cebolla y el zucchini. El ajo lo guardaremos para más adelante. Cocinamos nuevamente a fuego medio alto hasta que las cebollas estén suavecitas y doraditas. Recuerda mezclar constantemente para que no se pegue al fondo. Mientras seguimos cocinando la cebolla y el zucchini, vamos a licuar rápidamente una lata grande de tomates enteros. También podemos hacer una versión casera de estos tomates. Si quieren saber cómo se hacen, déjenmelo saber en los comentarios. Añadimos los champiñones cocidos y 320 gramos de lentejas cocidas y escurridas. Ustedes deben estar diciendo, otra vez Miguel y sus champiñones. Pero es que los champiñones, además de darnos esa textura carnosa que tanto buscamos en muchos de los platos que les he compartido, nos aportan además vitaminas, minerales como el calcio y el hierro, y como si no fuera suficiente, también nos aportan protección contra muchos tumores. Es por esta razón que los agrego en tantas recetas. Mezclamos y seguimos agregando 2 cucharas de vinagre balsámico, sal al gusto, tomillo, unas hojitas de laurel, perejil, pimienta a gusto, los tomates que acabamos de procesar y 3 cucharas de pasta de tomate. Combinamos y probamos para revisar el sabor. Agregamos un poquito más de sal y pimienta de ser necesario. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio bajo. Aquí olvidé sofreír el ajo, así que lo vamos a poner directamente en la salsa para que se cocine muy bien. Yo dejé cocinar el relleno un poquito más de lo que debería, pero aún así esta lasaña quedó buenísima. Ustedes no se lo alcanzan a imaginar. Para llevarla al próximo nivel, les recomiendo dejarla más salsudita para que el interior quede aún más húmedo. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Seguimos con la bechamel vegana. Agregamos en una olla una cucharada de aceite de oliva y 26 gramos de harina de trigo. Mezclamos muy bien y revolvemos constantemente para cocinar los almidones de la harina. Pasado un minuto aproximadamente, vamos a agregar por tandas 500 gramos de leche vegetal tibia para no crear grumos. Mezclamos con la espátula tratando de incorporar todo lo mejor que podamos. Vertemos otra tanda de leche vegetal y repetimos el proceso. Si aún quedan muchos grumitos, podemos utilizar un batidor para mezclar. Agregamos nuez moscada molida, pimienta a gusto y sal. Seguimos cocinando, revolviendo constantemente hasta que hierva. Ahora vamos a armarla. En una refractaria o en un molde de metal ponemos hojas de lasaña en el fondo. Ponemos una capa generosa del relleno y aquí tenemos que estar muy pendientes de sacar las hojas de laurel, ya que nunca las debemos dejar en una preparación. Agregamos la bechamel y la esparcimos nuevamente por toda la superficie. Ponemos una capa de lasaña y repetimos este proceso hasta acabar. Llevamos al horno y cocinamos por 30 minutos aproximadamente. Una vez esté doradita, la sacamos del horno y está lista para llevar a la mesa. Esto está oliendo delicioso. Esta casa está invadida por el olor de esta lasaña. Ojalá hubiera una forma de hacerles llegar este olor. Porcionamos y servimos. Yo le voy a poner un poquito más de relleno encima para que pase de estar buena a ser extraordinaria. Pueden agregar un poquito de parmesano vegano, decorar con unas hojitas de albahaca y listo. Esto está de otro mundo. Acompáñame a seguir descubriendo muchos más secretos de la cocina vegana viendo uno de estos 2 videos. Y antes de que decidas cuál será el próximo, no olvides darle me gusta y comentar cómo te pareció esta receta. Nos vemos muy pronto.